Bueno, muy bien, tenemos el gusto y el placer de recibir al doctor Zacarías Ramírez Río, es abogado, y queremos hablar sobre uno de los temas que ha sido, bueno, tapa lamentablemente en estas últimas semanas. Se ha evidenciado por el caso Jay Mamón, ¿no? Con el abuso y la situación de vulnerabilidad de los niños. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido, un gusto, un placer saludarlo. Un gusto, Ezequiel, la invitación y es un placer compartir esto con vos. Bueno, nos gustaría en este contexto, ¿no? Porque hay tanto debate en las familias, en las mesas familiares respecto a esta situación que sucedió y la situación vulnerable que tienen los niños respecto a esta locura, ¿no? Que se vive a nivel mundial. Argentina lo ha evidenciado en estas últimas semanas y ha sido tapa de todos los medios. ¿Qué tenemos que saber cuando hablamos de abusos sexuales en niños? ¿Cómo es el tema del consentimiento? Bueno, ¿cómo empezar a interpretarlo al tema, doctor? Mira, Ezequiel, lo más importante que creo que lo que estás haciendo es esto de informar a la gente, me parece que es muy importante, de que la gente cuando tengamos que hablar de este tema no cambie de tema, no le genere como ese dolor en el estómago, decir, a ver, cambiemos de canal, tratemos de hablar de otra cosa. Tenemos como un poco ese tema tabú y lo ponemos debajo de una alfombra y me parece que esto es una invitación interesante, a informarse, a charlarlo, a debatirlo, porque como dijiste vos, esto tomó estado público, llamémoslo de alguna manera, cuando lo interpelan a Jay Mamón y le dicen, ¿tenía 14? Y él dice, no, tenía 16. Entonces empezamos a preguntarnos cuál es la diferencia de 14, cuál es la diferencia de 16, nos parece bien, nos parece mal, qué está pasando con esta temática en nuestro país y qué está haciendo el Estado también para repeler. Sin lugar a dudas, Ezequiel, el tema de cualquier cuestión que tenga que vulnere a los niños, el Estado es parte. ¿Por qué? No solamente el Estado, sino las familias. ¿Y en qué sentido? La Convención Internacional de Derechos del Niño lo que establece en su artículo 2 es que los estados que ratifican ese convenio, del cual lo hemos hecho por incorporarlo en nuestro bloque de constitucionalidad, obliga a los estados parte a trabajar estas temáticas. ¿Por qué? Porque dice este artículo 2 el pleno desarrollo integral de todos los niños. Niño lo tomamos de la concepción, o sea, ¿qué edad incluye la palabra niño para este tratado internacional? Que vuelvo a decir, tiene como valor constitucional nuestra Carta Magna Máxima. De los 0, desde la concepción, hasta los 18 años, ¿sí? Es que nosotros vamos a calificar a alguien como niño. Está bien, nosotros le podemos decir digamos adolescente, preadolescente, bebé, pero de los 0, desde la concepción hasta los 18 años, es un niño. ¿Y qué dice nuestro Código Penal con respecto a esto? Con respecto a la vulnerar los derechos de la integridad sexual de los menores. Un menor de 6, 7, 3, 8, 11, 12 y 13 años no puede prestar consentimiento. No puede decir que quiere tener una relación. O sea, eso es delito. ¿Sí? De los 14 y 15 años puede tener algún tipo de relación sexual, pero con alguien que no sea mayor de edad. Que no sea mayor, está bien. Tiene que ser hasta 17 años. Siempre que sea consentida. Siempre que esté consentido. Y acá vamos a lo que se hizo Estado Público, que es cuando Jay Mamón le dice, y se lo confirma Jorge Rial, y dice varias veces, no tenía 14, tenía 16. Claro. Y lo dice de una manera, yo entiendo que coachado, asesorado, lo asesora el doctor Burlando, de lo cual entiendo el punto de vista jurídico, lo que nosotros, los abogados que entendemos de la minoridad y de los derechos del niño y que bregamos por otras cuestiones, es una aberración. ¿Qué queremos? Cuando escuché eso, si bien es debatible, ¿no? Esto que dijo, yo en esa justificación de 16 años quería levantarme y hacerle así a la pantalla y decir, esto es una aberración lo que está diciendo. ¿Y por qué? Por la proporcionalidad. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un menor de 16 años, en esto que te dicen, sí, si presta el consentimiento ya está, porque de los 16 y 17 años, ellos pueden decir si quieren o no. Pero ese consentimiento puede estar viciado. Y ahí entra la proporcionalidad, ¿sí? Cuando decimos 16 y 17, con un adulto, tenemos que probar que hubo consentimiento. O sea, se invierte la carga probatoria. Por eso lo que dice Jay Mamón de una manera muy aliviada, pero no, Jorge no tenía 14, tenía 16. Pero los 16 y 17, para probar el consentimiento, ¿que consentimiento qué es? El discernimiento, la intención y la voluntad de querer hacerlo. Eso tiene que hacerlo un equipo técnico, y el equipo técnico es decir, sí, este menor tuvo consentimiento para estar con un adulto.
hay que probarlo. O sea que se invierte la cuestión. Por eso es grave lo que dijo, es grave esa estrategia en cierta manera. Y en principio yo lo que creo es que se arma un debate, del cual me parece que hay que enfrentarlo, hay que hablarlo y no que sea un tema tabú. Claro. El estupro también aparece, ¿no? De los 14 a los 16 años, mucho se ha hablado. ¿Qué es el estupro, doctor? El estupro también tiene que ver con estas situaciones que tienen que ver con consentimiento o no, en la cual se vincula a chicos de 14 y 15 años que no han llegado a los 16, donde se le da un refuerzo a la voluntad, pero vuelvo a decir, una voluntad que tenemos que ver la proporcionalidad, después si querés lo profundizamos, pero el estupro tiene que ver con estos delitos sexuales que también están sufriendo muchos niños, como también lo que es la trata de personas, lo que tiene también lo que es la difusión de videos, etcétera. Obviamente que estos chicos pueden estar con otros que no sean mayor de 18 años, sino también, lógicamente, la figura del estupro, bien, si es mayor. Entre los 16 y los 17, lo decías, el consentimiento es discutible ahí. El consentimiento es discutible porque se tiene que poner en evaluar lo que es la proporcionalidad. Cuando Jay Mammon dice, tenía 16, bueno, ¿qué edad tenía Jay Mammon? No tenía 17, 18, 19, tenía 30 y pico. Claro, lo doblaba en edad. Lo doblaba en edad. Entonces, estos son situaciones que se tienen que tener en cuenta en la justicia para determinar si esa voluntad estuvo viciada o no. Porque la ley lo que tiene que tratar de hacer es proteger al menor, no al adulto. Claro. Digamos, la idea o el concepto no es que el adulto zafe entre si tenía, contándolos, porque están viendo los chats, los tweets, los mails, para ver si tenía en ese momento 16 o 14. Claro. Después está lo otro, que fue con respecto, digamos, a esto, si era voluntad o no, de que se lo drogó, de que se lo violentó. Bueno, obviamente eso no importa la edad, eso es abuso sexual, digamos, con acceso. El dolor no prescribe, eso, digamos, está claro. El dolor no prescribe, y vos sabés que ahora, bueno, la ley Piazza vino a traer modificaciones. Roberto Piazza, de Público Conocimiento, él contó que en su seno familiar había sufrido situaciones de abuso, y cuando uno ve las estadísticas, Ezequiel, lamentablemente las situaciones de abuso, y esto lo saben los tribunales, son entre cuatro paredes. No es normal esto de cámaras, salvo el caso de que fue conocido en Río Cuarto del profesor de karate condenado en 18 años, habló el doctor Andruet de cómo fueron las filmaciones y lo desolador que fue. Digo, la justicia sabe que estas cosas son entre cuatro paredes y muchas veces es en vínculos cercanos. Por eso es importante que el papá y la mamá tengan como una atención doble en estas cuestiones, porque muchas veces sucede en estos hogares y después yo siempre digo, a la víctima hay que creerle. Es un concepto. ¿Es debatible? Sí. ¿Es debatible? ¿Hay que creerle a la víctima de uno? Sí, el proceso, obviamente, el juicio, las pruebas, todos los que creemos en la legalidad, lo tenemos claro, obviamente, porque es un principio constitucional del debido proceso, y solamente la condena es lo que nos hace culpables. Claro. Pero el debate de creerle a la víctima es fundamental en este tipo de casos donde hay niños vinculados. Y por ejemplo, te redoblo la apuesta, que esto también es una cuestión hasta de discusión de café. Muchos te dicen, sí, pero fíjate que Lucas, la víctima de Mammon, dice, pero vos viste los audios que le mandó, los mensajitos, en el cual profundizaba, si no seguimos teniendo un trato, un vínculo, cuento lo de los 14 años. Porque vos te acordás, Jay, que yo tenía 14. Entonces él no le responde y mucha gente dice, viste, por resentimiento después. Pero digo, esto es importante que dijiste vos, el dolor no prescribe. Una persona abusada, y el otro día me lo contaba una persona en primera persona, digamos, me lo decía en su vivencia, una persona que es abusada de niño, es abusada toda la vida. Claro. En distintas cosas, en lo económico, en lo social, en lo sentimental, te queda una marca. Una situación muy triste. Y hablamos de prescripción, y también se ha hablado en este caso, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que la causa puede permanecer y qué modificación deberíamos hacer para que estas causas, estas situaciones no prescriban en el tiempo? Bueno, la prescripción suena a injusticia en estos casos cuando uno habla, y lo puede ver, por ejemplo, Burlando cuando hace alusión a la prescripción, y lo toma como es una cuestión institucional, es una cuestión de orden público. Y la cuestión de orden público va es como más importante jerárquicamente porque da seguridad jurídica, esto que hablan de la prescripción. Lo cual no lo comparto, porque vos decís el dolor es para toda la vida
y los delitos más graves prescriben a los 15 años. Si uno trata de buscar un antecedente rápido en Río Cuarto, el caso de Nora Dalmazo, 15 años prescribe la causa o prescribe el posible responsable del homicidio. 15 años para los delitos más graves y después se acorta a 12, a 10 y depende del tipo de delito, la máxima categoría o calificación que pueda tener ese delito es el que lo hace prescribir. Tenemos excepciones o el famoso juicio que también volvió a tomar repercusión pública, el juicio de la verdad. El juicio de la verdad es cuando la causa prescribió, cuando ya no tengo una consecuencia jurídica de un castigo, simplemente la verdad. Hago un proceso para saber si es cierto o no es cierto. Que lo tiene que pedir la víctima siempre. Jay Mamón lo hizo público y dijo, yo quiero un juicio por la verdad. Él no puede, no está legitimado, como decimos los abogados. ¿Y cómo sería en este caso un juicio por la verdad? Bueno, un juicio por la verdad, lo que tiene como legitimado sería Lucas, como víctima, a decir, miren, a mí me pasó esto, esta es la verdad, y hace un proceso. Se puede llevar a cabo un juicio en el cual no va a haber un castigo, pero simplemente como los que hubo, digamos, en la etapa del 90, con respecto a la gente que participó del proceso de reorganización nacional o dictadura, como lo quieran llamar. Hubo muchos juicios por la verdad, otros que recibieron castigo porque fueron considerados delitos de lesa humanidad, que violaron derechos humanos. Entonces creo que por ahí va un poco esto de ganarle a la prescripción. A la prescripción le ganan algunos delitos que son aberrantes, que están determinados como que violan derechos humanos, que son delitos de lesa humanidad. Creo que hay que ir por ahí para ganarle la prescripción. Doctor, ¿la justicia se plantea estos temas? Digo, que estamos hablando de que estas causas, por ejemplo, que se hacen públicas y que suceden mucho, en este caso se popularizó porque son personajes conocidos, pero ¿hay discusión en la justicia respecto a este tema, a hablarlo, a modificarlo, a cambiarlo, o directamente la mira está puesta sobre otras cuestiones y otras situaciones? Yo creo que hay que profundizar. Hay que empatizar, porque es muy fácil por ahí hablar de estos temas cuando uno no lo vivió, y cuando uno escucha en primera persona de alguien que realmente lo vivió, dice hay que hacer algo tenemos que hacer, hasta como ciudadanos cuando vemos una situación de esta, porque son niños o niñas, y siempre digo esto, cuando hay un niño o una niña que sufre violencia, vamos a generar una situación, sufre violencia o una situación de abuso, no tiene las mismas herramientas que tenemos nosotros, que podemos ir a una comisaría, que podemos contárselo a alguien, que tenemos un amigo o contratamos un abogado, que podemos ir al psicólogo. Cuando suceden en espacios muy reducidos, con gente que quizá tiene un vínculo, quizás es la persona obligada a cuidarnos, quizás es la persona que está relacionada con nuestro día a día. Entonces cuando un niño o una niña puede poner en palabra una situación de abuso o una situación de violencia, hay que creerle, hay que legitimarla. Y ese adulto que recibe esa información es un desafío también. ¿Qué hago como adulto cuando el niño viene y me plantea esto? ¿Lo callo? ¿Me vinculo? ¿Le creo? ¿O lo dejo pasar? Porque la primera vez que uno lo escucha es difícil. Es un niño que me está contando esto. Esto nos interpela. Yo creo que como adultos tenemos esta obligación, esta responsabilidad de creerles y tomar este paso de involucrarnos. Y si lo hemos escuchado, de denunciarlo. Porque no te olvides, Ezequiel, que también hay situaciones que pueden generar complicidad. El partícipe necesario no es quien lo comete de manera directa, no es el instigador, pero el partícipe necesario recibe la misma pena que el que lo comete. Entonces en esto tenemos que tener mucho cuidado. Y volviendo al tema de la justicia, como la justicia forma parte de los tres poderes del Estado, tiene que actuar, como tiene que actuar el legislativo, como tiene que actuar el ejecutivo, con políticas públicas. No llegar al caso como, por ejemplo, de Villa María, que hoy tenemos un docente detenido que hacía estas cosas en la escuela. Entonces creo que son momentos para reflexionar, para informarse, para decir, ¿qué haría yo si me tocara esto? ¿Qué haría yo si me entero de una situación de esto? Porque estamos hablando de niños que no tienen, vuelvo a decir, los mismos elementos, los mismos recursos y las mismas posibilidades de ponerlo en palabras. Doctor, para cerrar, me parece importante, porque esta escena llega a todo el país, de
de la denuncia, ¿no? Animarse a hacer la denuncia, a exponer el caso, a que no prescriba, a apurarse con los tiempos y a empezar a sanar, porque básicamente tiene que ver con esto, ¿no? Empezar a contarlo para empezar a sanar. El mismo doctor Andrés dijo, después de que condenó a este profesor de karate a 18 años de prisión y reclusión, dijo, quizá también tenemos que ver el sistema penitenciario. Y yo te voy a decir una cosa, Ezequiel, que quizá no sea lo que uno quiere escuchar, pero uno cuando va a la cárcel y ve a alguien detenido, acusado o investigado por cuestiones sexuales, no lo tomas como, pones a 10 personas que puedan estar en la cárcel, vos vas a preguntar por qué está esa persona ahí, y muchas veces es que es el sexual, no parece un delincuente, no parece una persona a la cual vos quieras cruzar de calle. Y es feo cruzar de calle cuando uno ve, digo, es un prejuicio, sí, es muy feo esto que estoy diciendo, pero digo, pasa esto con este tipo de delito. Y cuando están detenidos, porque tienen patologías, son personas que están enfermas, necesitan un tratamiento, y quizá también hemos fallado en eso. ¿Por qué? Porque si bien está el registro, se los registran en ellos, en un listado de personas que han cometido estos hechos, vuelven a reincidir, Ezequiel. Entonces, evidentemente el sistema carcelario ha fallado y las terapias y alternativas tampoco han sido las suficientes. Sí, por eso hablabas también de la participación del Estado. Doctor Zacarías Ramírez Rigo, gracias por el tiempo y por aclarar un poquito más estas situaciones. Si me permitís una palabra final, el doctor Rosati en un libro que habla de derecho constitucional ambiental, siempre habla de las futuras generaciones. Sí. Y en la dedicatoria de su libro dice de manera muy acotada que dedicaba su libro a todos los niños que creen en los dragones y en los unicornios. También se lo agradecía ese libro y se lo dedicaba a todos los adultos que cuando fueron niños creían en los unicornios y en los dragones. Interpela a que todos los adultos volvamos a creer un poco en esas cosas y que volvamos a cuidar a los niños porque son las generaciones que vienen. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ha sido muy amable. Continuamos con más Bella Tarde.